Estimados participantes, reciban un cordial saludo. Les habla el ingeniero Carly Zambrano, tutora virtual de Programación 3. El día de hoy estudiaremos los fundamentos del lenguaje de programación PHP, el cual es un lenguaje de uso general de código de lado de servidor diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Entre sus ventajas se tiene de que es potente, fácil de aprender, porque dispone de abundante documentación en la web, además de ser de libre distribución y permitir el acceso a bases de datos. Dentro de los recursos que se necesitan para utilizar este lenguaje de programación se tiene SAM, el cual es un paquete de instalación de software libre que incluye el servidor web Apache, el gestor de base de datos MySQL o MariaDB y un intérprete para lenguajes de script como PHP o Perl. Adicionalmente necesitamos un editor de código fuente como por ejemplo Sublime Text o Visual Studio Code. Una vez que yo descargo estas aplicaciones en mi computador, lo único que tengo que hacer es inicializar el servicio. En mi caso ya yo lo tengo activo, solamente se le debe dar clic al botón Start. ¿Ok? En la sintaxis básica de este programa es la siguiente. El código PHP se puede escribir dentro de las etiquetas que podemos visualizar aquí. Para la declaración de variables no es necesario definir el tipo de dato explícitamente como lo hacemos en otros lenguajes. Sencillamente en PHP se utiliza el signo de dólar seguido del nombre de la variable y ya el compilador asume, dependiendo del tipo de valores que contenga la variable, qué tipo de dato estamos trabajando. Aquí en este ejemplo podemos observar que este sería entero, este sería de tipo string y este sería booleano. También podemos utilizar array para definir arreglos en PHP. Simplemente lo que hacemos es asignarlo a una variable y pasarle dentro del paréntesis los parámetros que éste va a tener. Ahora, para mostrar una cadena o el valor de una variable podemos utilizar las sentencias echo o print. Y si yo quiero mostrar el contenido de un arreglo, utilizo la sentencia printr. Dentro de los operadores en PHP tenemos los operadores básicos de todo lenguaje de programación, como los operadores aritméticos, los operadores de comparación y también los operadores lógicos. Estos serán de utilidad cuando esté trabajando con bucles. Ahora bien, en PHP nosotros podemos definir funciones, ¿ok? Pero también existen aquellas que son definidas por el lenguaje y estas permiten hacer múltiples operaciones. Una de las más utilizadas son las que manejan cadenas, que por lo menos yo tengo una cadena y con esa cadena puedo hacer múltiples cosas, como por ejemplo determinar su longitud utilizando strlen. Puedo determinar el número de palabras en una cadena, puedo encontrar un texto específico en una cadena, puedo convertir la cadena a minúsculas o también a mayúsculas, así como también hacer comparaciones. Por otro lado, las funciones definidas por el usuario son aquellas que nosotros mismos programamos y que podemos reutilizar posteriormente. Aquí podemos visualizar un ejemplo. Yo declaro una función o defino una función utilizando la palabra reservada function seguida del nombre de la función. Dentro de los paréntesis puedo agregar o no los parámetros que ésta vaya a necesitar. En este ejemplo simple lo que tengo es mostrar el resultado de la suma de estos dos parámetros que estoy recibiendo. Si se fijan en el ejemplo de acá, puedo visualizar que tengo exactamente lo mismo, lo único que varía es que estoy guardando el resultado en una variable y que ese resultado es el que estoy retornando. Ahora bien, para hacer el llamado de la función desde el programa principal, lo único que tengo que hacer es colocar el nombre de la función y pasarle los parámetros que ésta va a tener. Ahora bien, si yo voy a trabajar en archivos diferentes, debo incluirlos en mi archivo principal. Para esto puedo utilizar las sentencias include o require. Include inserta y evalúa un archivo especificado. Aquí podemos incluir no solamente un fichero, sino también una página web, pero debemos indicar la URL. En cambio, el require es idéntico al include, excepto que en caso de fallo se producirá un error de nivel fatal. En otras palabras, aquí se detiene el script, mientras que en include solo se emite una advertencia y permite
la ejecución del código. Entonces, mis archivos en PHP yo lo voy a guardar en esta ruta, en el disco local C, en la carpeta SAM htdocs. Aquí es donde yo voy a trabajar todos mis proyectos. En este ejemplo particular estoy trabajando en este directorio que se denomina mis clases. Para poder acceder a él, lo único que hago es en el navegador escribir el nombre del archivo que vaya a utilizar. En este caso yo voy a probar ejemplos. Ejemplos, como pueden visualizar acá, tiene la siguiente salida. Y si yo me voy al código fuente, en ejemplos lo único que tengo es inclusión de un archivo, declaración de variables, salidas de pantalla, que fue la que vieron, tengo la declaración de un arreglo y la salida de ese arreglo, así como también el llamado de funciones. ¿Ok? Ahora bien, en PHP nosotros podemos pasar información por un formulario utilizando dos métodos que son el método get y el método post. En este caso eso lo hacemos a través de la etiqueta for de HTML. ¿Ok? Este método lo que me permite a mí es pasar los valores a través del URL de una página. Si yo ejecuto este archivo que se denomina index.php, o lo puedo dejar vacío porque es el principal, lo que voy a hacer es ingresar valores en este formulario y pasarlos. Como pueden visualizar, se pasa es a través del URL de la página. Por otro lado, si yo en vez de get coloco post, lo que voy a hacer es pasarlo no por el URL, sino por el contenido de la página. En este caso, le debo asignar un action hacia el archivo que quiero. Voy a utilizar el mismo de funciones y cuando lo voy a ejecutar y pasar otros valores para que sume el resultado, aquí puedo visualizar que se pasa es por el cuerpo. Como pueden visualizar, PHP necesita que trabajemos con HTML y CSS para poder dar estilos en esta página. Entonces, si tienen cualquier inquietud o cualquier duda, me pueden ubicar directamente por la plataforma del aula virtual. Muchas gracias por su atención.